Soy la bachiller Diana Primera y el día de hoy les voy a hablar sobre los percentiles y las curvas de crecimiento. ¿Qué es un percentil? Esta es una medida estadística utilizada para comparar datos. ¿En qué consiste? Bueno, en un número de 0 a 100 que indica el porcentaje de datos que son iguales o menores que un determinado valor. Los percentiles son muy conocidos por su uso en los percentiles de crecimiento. Por otra parte, las curvas de crecimiento se emplean para comparar la estatura, el peso y el tamaño de la cabeza. Estas permiten hacerle un seguimiento a los niños a medida que crecen. Estas curvas pueden suministrar, bien sea una advertencia que sea oportuna para así la detección de algún problema de salud. Estas curvas se desarrollaron a partir de información que fue obtenida midiendo y pesando a miles de niños. A partir de estas cifras se estableció el peso, la estatura promedio para cada edad y para cada sexo. Las líneas y curvas en las tablas de crecimiento dicen cuántos otros niños pesan una cierta cantidad a cierta edad. Un ejemplo sería el peso en la línea del percentiles 50 significa que la mitad de los niños pesa más de esa cifra y que la otra mitad de ellos pesa menos. Las curvas de crecimiento se encargan de medir el peso, bien sea en onzas, libras o gramos y kilogramos. La estatura, que está medida mientras están acostados en niños menores de 3 años y ya de pie en niños mayores de 3. También mide el perímetro cefálico, una medida del tamaño de la cabeza que se toma envolviendo una cinta métrica alrededor de la parte posterior de la cabeza por encima de la. Pasando a la edad de 2, se puede calcular el índice de masa corporal de un niño. Se usan la estatura y el peso para calcular el índice de masa corporal. La medida de índice de masa corporal se puede calcular, permite calcular la grasa corporal de un niño. Cada medida de las curvas de crecimiento se comparan luego con el rango estándar para niños del mismo sexo y de la misma edad. ¿Qué se quiere lograr con esto? Una tabla de crecimiento es obtener un mapa del crecimiento ideal para los niños. ¿Qué es importante en esto? Es ver la tendencia en la que este niño o niña aumenta de peso, cómo crece, cómo aumenta así el tamaño de la circunferencia de la cabeza. ¿Cómo leer la tabla de crecimiento? Cuando se vaya a leer una tabla de crecimiento, es importante que se observe cómo está cambiando el niño. A medida que se sigue la tabla, desde la infancia hasta los primeros años, se notará así el crecimiento a medida del tiempo. Cada punto de datos de cada grupo de edad aumenta. ¿Qué es importante saber de esto? Bueno, el índice al que crece el bebé, no el número. El crecimiento puede ser un reflejo de la salud general del niño, de la nutrición o de la tolerancia a posibles afecciones médicas ya subyacentes. Así que lo que queremos es que el crecimiento del niño sea una prioridad. Existen gráficas de los percentiles para cada uno de los parámetros relacionados con el crecimiento y con el desarrollo de los niños. El peso, la talla, el perímetro de la cabeza y el índice de masa corporal. Según la edad de los niños se utiliza, bien sea desde el nacimiento hasta los 2 años, se utilizan percentiles de peso, de talla y de perímetro cefálico de los bebés. Para así poder conocer la longitud, se les tumba y se mide de los pies a la cabeza con las piernas estiradas. En el caso de a partir de los niños mayores de 2 años, se tienen en cuenta los percentiles de peso y de talla. La altura de los niños se toma mientras estos están de pie. El índice de masa corporal se utiliza ya dividiendo el peso por la talla al cuadrado. Para conocer en qué percentil se encuentra el niño, bien sea de talla, se debe buscar primero su edad en el eje horizontal y después su talla en el eje vertical.
Se debe trazar así una línea en cada punto, así se logrará que ambas se crucen sobre alguna de las líneas del percentil del gráfico. Y ese claramente será el percentil de talla del niño. También se puede hacer lo mismo con los percentiles de peso o las tablas que unen ambos valores. Los percentiles son diferentes según si se trata de varones o si se trata de niñas. ¿Cómo interpretar los resultados del percentil? Todas las líneas de los percentiles corresponden a valores normales. Mientras mayor sea el número de este percentil en el que se encuentra el niño, será más alto y tendrá un peso más alto. ¿Qué queremos decir? Que será más grande, que será más corpulento. Cuanto menor sea el percentil, más pequeño será el niño. Un ejemplo sería, si un niño está en el percentil 70 de talla, significa que comparado con otros 100 lactantes, 70 medirán menos que él y 30 medirán más. De tal manera, el percentil 50 indicaría que el niño está en la medida y la talla y peso de su edad. Y en el 10, que se encuentra por debajo, aunque continúa siendo estadísticamente normal. De esta forma, los niños que son altos o con sobrepeso estarán por encima del percentil 97. En este caso, los niños que son excesivamente altos. Mientras los que son excesivamente bajos o delgados estarán por debajo del percentil 3. Lo importante es crecer y engordar de forma más o menos regular en torno a un mismo percentil. Eso es lo importante. Las curvas de crecimiento aportan información importante y relevante, ya que estos permiten detectar si el infante ha ralentizado o acelerado su crecimiento. Es de buena señal que se mantengan los percentiles similares a los del nacimiento y que no se hayan producido ningún descenso o ascenso brusco respecto a ya las medidas que anteriormente se llegaron a tomar. En casos de que haya algún cambio drástico en su patrón de desarrollo, se podrá detectar así la posibilidad de que exista un problema de salud. Para finalizar, es importante decir que las curvas de crecimiento son funciones que describen el desarrollo óptimo de un niño. Estas curvas las hace la Organización Mundial de la Salud midiendo y pesando a cientos de bebés del mismo sexo y país. Gracias.